abierto. Valentín, realmente yo te invité para que habláramos del Código Penal, pero detrás de cámara se me ocurrió preguntarte, porque yo sé que tú le das mucho seguimiento a ese tema y me extrañó no verte opinando, el tema de las delaciones premiadas. Las delaciones premiadas, que es como esta especie de perdón, vamos a decir, el acuerdo que llega el Ministerio Público con imputados, donde supuestamente estos entregan pruebas y ellos consiguen una forma o de eximirse por completo de la justicia o de tener una pena menor a la que normalmente le hubiese tocado. Pero muchas personas, yo incluida, sentimos que a veces estas son demasiado laxas y que permiten como que mucha gente salga de la suya y que en vez de hacer que la gente piense en no delinquir, lo que está haciendo es que yo, financiera de cualquier institución, digo, pero ven acá, yo voy a hacer todo lo que me diga mi jefe. Me voy a llevar 500 millones de pesos para mi casa y cuando explote el lío, que me van a llamar, yo llego a un acuerdo, devuelvo 100 y me voy para mi casa limpia con mis 400 millones de pesos guardados en un bolsillo. ¿Eso es así o es una percepción de la gente? Bueno, lo cierto es que nosotros no hemos estado ahí para discutir cuáles son los alcances de las denominadas delaciones premiadas con el Ministerio Público y cuáles son los presuntos gananciales que la sociedad dominicana tiene con respecto a estas delaciones. Porque, mira, lo primero es que se ha trocado todo lo que tiene que ver con el espíritu procesal, la parte normativa. Es decir, la ley te dice a ti en qué supuesto tú puedes pactar con una persona para que se constituya en delator premiado, y delator implica entonces que la gente, el agente que es sujeto de esa condición participó de un tipo penal. En principio tú estás hablando de una persona culpable, autodeclarada y definido culpable, que le presta a las autoridades informaciones que dan al traste con la determinación de la ocurrencia de un tipo penal y con los posibles implicados en el tipo penal. Es decir, es una persona que definió en su conducta en un momento de forma volitiva la asunción de un delito, un crimen en contra, en este caso, del erario. Es decir, funcionarios públicos que se ponen de acuerdo para robarse algo. Entonces este no es un arrepentido, que la norma internacional reconoce al arrepentido como una persona que participa en todo lo que tiene que ver con la orquestación de un tipo penal, de un crimen, y después se arrepiente y va a las autoridades y denuncia el delito o el crimen que se iba a producir o que se produjo, pero sin la participación de él. Entonces, el premiado no es el arrepentido. El premiado es una persona que definió en su conducta el tipo penal, es decir, acometió el hecho y por vías de consecuencia es punible la acción. Él conlleva algún tipo de penalidad, pero llega a un acuerdo con las autoridades y estas autoridades lo presentan a él como la prueba estrella. Yo por eso disto mucho y disiento de que en tiempos modernos como este todavía surta sus efectos el denominado testimonio. Mira, en los Estados Unidos, que es el referente en materia de juzgación a nivel internacional, ¿por qué? Porque los Estados Unidos cuando hay, y si se determinó que no hay, pues un grupo de personas que se llaman jurados determinan la absolución de la persona imputada en un proceso. Y se equivocan a cada rato. Entonces, el libro de los errores judiciales te habla de 140 casos específicos en los que se equivocó la justicia y personas fueron a purgar una pena que no le correspondía. Algunos han fallecido. Sentencia de muerte, señores. Exactamente, pero eso es el caso de esos estudios que se hicieron a mediados del siglo pasado. Después de eso, la ocurrencia de errores en materias judiciales son enormes en los Estados Unidos. Y hay un caso en el libro de Quentin Reynolds que yo suelo mencionar mucho, se llama Courtroom, Sala de Jurado, que es un libro que trata la vida, la existencialidad de uno de los más grandes hombres del mundo del derecho en los Estados Unidos, que fue el más grande penalista de su momento, el mejor litigante, el mejor abogado defensor de los Estados Unidos de principios del siglo pasado, y que después, en la postrimería de su vida, ya adusto, pues decidió
convertirse en juez, se postuló para tal cargo y logró ser juez del estado de Nueva York, me parece que fue. Él se llama Samuel Leibovitz y sobre él narra la biografía de este superhombre, Quentin Reynolds, que era un periodista. Entonces, en ese libro hay un epígrafe, un subtítulo del libro que se llama Ese es el hombre, donde 19 personas señalaron a un presunto implicado en la comisión de un delito. Y sabe, los 19 se equivocaron. Todos creyeron estar en lo cierto cuando señalaban a una persona como el que ajustó su conducta y definió en su accionar la violación de la norma penal. Y los 19 se equivocaron. Por eso yo no le presto, en términos personales, no le presto mucho valor al testimonio, porque el testimonio también es veleidoso. Y te pongo el caso, por ejemplo, de los delatores premiados en la República Dominicana. Mimilo, por ejemplo. Mimilo. ¿Cuántos días purgó de cárcel Mimilo? Ni un día. En la medida de coerción que se le conoció a él, ¿qué medida se le impuso? Ninguna medida. Entonces, tú me vas a decir a mí que una persona que tiene un pacto, que puede ser hasta político, porque todo el mundo sabe que Mimilo, desde el punto de vista político, tú lo puedes definir en una parcela política. Tú dices, pero Mimilo siempre ha estado aproximado a esta parcela política. Y por coincidencia, esa ubicación política que tú puedas hacer de él está correlacionado a las personas que actualmente dirigen la persecución penal en la República Dominicana. Tú dices, pero ven acá, ellos se pueden poner de acuerdo incluso para decir, sí, fulano son culpables. Pero podemos ir a un caso anterior. En el caso de Brecht, por ejemplo, que Odebrecht supuestamente delató y pagó una multa. El caso aquí hubo que liberar a la mayoría. Los dos que terminaron presos por otra cosa que no fue esa. Uno por enriquecimiento ilícito y el otro, ni recuerdo por qué fue. Por soborno. Pero entonces no se supo quién eran los sobornados. Pero el caso original, o sea, el que dio inicio a todo este tema en Brasil, se cayó. Entonces la delación no fue lo suficientemente importante como para poder probar el supuesto delito que se estaba imputando. Si la delación y los delatores en Brasil fueron absueltos, el caso anulado y declarados no culpables el resto. Lula está en su casa. No, pero no te pongas Lula, ponte las personas de Odebrecht, Vasconcelos y todas esas personas. Claro, pero digo Lula porque como... Ese es otro caso, el de Lula es Lavallato, pero se mezcló con Odebrecht, porque la casa que supuestamente él utilizaba era la de Odebrecht, entonces fueron diferentes casos, pero el punto es que el delator principal, que era el de Odebrecht, al final su información... Pero si esta persona... no funcionó como debió haber funcionado. Si estas personas, te reitero, fueron declaradas inocentes, con la carga probatoria presencial que recaía sobre ellos, como una persona de forma accesoria, advenida de las declaraciones dadas por ellos, que en su momento eran imputados y que tenían la potestad y la capacidad de no autoincriminarse y sí incriminar a otros, sin que esto fuera corroborado con otros medios de prueba, ¿cómo eso puede servir para retención de responsabilidad penal en contra de una persona? Es decir, si allá se anuló por obligación, por efecto dominó desde el punto de vista jurisprudencial, aquí tiene que anularse ese caso. Pero en el caso que nos ocupa, esos fueron delaciones premiadas que nunca se dieron en la República Dominicana. Porque ninguna de esas personas vino a la República Dominicana, que yo sepa, a dar las declaraciones que después se transcribieron y se llevaron al proceso penal como presuntas delaciones premiadas. Pero en el caso actual, aquí tenemos personas que nunca fueron imputados. Y para tú darle un principio de oportunidad a una persona, lo primero que tiene que ser imputada. Legalmente. ¿Cómo yo te doy un principio de oportunidad a ti si yo no te he acusado de nada? No han sido imputados porque el caso todavía no se ha podido terminar de hacer la acusación. No, escúchame. Yo hablo de imputación. Ya la acusación se terminó. La acusación se presentó. Exactamente, ahora la acusación se presentó. Una semana, sí, 2 semanas, sí. Sí, la acusación se presentó hace unos días. Y durante el discurrir de la etapa preparatoria, que así se llama, porque el Código Procesal Penal tiene 5 etapas, y la primera de las cuales se llama preparatoria o investigativa. Durante esa etapa preparatoria investigativa, las personas que hoy
sufren de la condición de ser delatores premiados y de que se le aplicó un principio aparente de oportunidad, jamás fueron imputados. ¿Cuáles son los requisitos para tú ser un delator premiado? Bueno, lo primero que tú tienes que hacer es un imputado. Primera condición. Traduce imputado a un lenguaje que no profano una persona señalada como comisor de un acto de violación a la ley penal y que haya sido judicializado, al que se le haya conocido una medida de coerción o un anticipo jurisdiccional de prueba. Ya. Entonces, en este caso, ¿se conoció anticipo jurisdiccional de prueba? Un anticipo jurisdiccional de prueba es lo mismo que un interrogatorio que le hagan a una persona o una entrevista, solo que tiene que estar pasado por el tamiz de una orden jurisdiccional manada de un órgano jurisdiccional competente, es decir, de un juez. Entonces, ¿tenemos esa condición? No la tenemos. Y sin embargo, lo otro que tiene que haber, según lo que establecen los artículos 366 y siguientes, 370 y siguientes, te establecen que para que tú puedas ser, por ejemplo, premiado con la condición de delator y que por vía de consecuencia te ampares bajo el abrigo de un principio de oportunidad, lo primero que tiene que considerarse es que el delito que tú hayas cometido sea mucho menor, eminentemente menos grave que el delito que se pretende condenar. Y ocurre que aquí se dio lo contrario. Lo que pasa es que tú se lo dices a la gente y la gente en su afán, en su deseo de tener justicia, cree que tú estás defendiendo. No, de venganza. También. Justicia es una cosa y venganza es otra. La gente quiere venganza, la gente quiere sangre. La gente quisiera que a las personas que presuntamente han escrito y han dibujado en la relatoría pública de sindicación de persecución penal de presunto acto de comisión de actos de corrupción, la gente quiere que si es posible, que en la Plaza de la Bandera lo fusilen. Pero eso es humano. No, eso no es humano, eso es inhumano, eso es los poco seres cristiano. Humanos. Eso es poco cristiano. Pero no todo el mundo es cristiano. Pero está bien, vamos a suponer que no todo el mundo es cristiano, sigue siendo inhumano. Por eso nosotros hablamos de derechos humanos, por eso nosotros tenemos garantías penales sustantivas, por eso nosotros tenemos los frenos que la Constitución de la República y las leyes que afortunadamente se inspiran en la Constitución de la República y que no pueden pasarle ni serle contraria a ella, no pueden pasarle por encima, esas leyes nos ponen a nosotros en condición de tener obligatoriamente que respetar a las personas vinculadas presuntamente a un proceso y tratarlo como presuntos inocentes. Pero nos dan una serie de candados, como dice el presidente de la República cuando habla de la Constitución, o nos dan a nosotros una serie de imposibilidades, de intransgresiones que no podemos cometer como Estado en perjuicio de una persona, tratarlo como inocente. Pero la Constitución misma te dice a ti que hay una serie de cosas que tú no puedes hacer en perjuicio de esa persona. Entonces, una de ellas es justamente lo que te estoy planteando aquí. Una persona imputada tiene derecho a una llamada dentro de la inmediatamente es arrestado. Dice inmediatamente. Tiene que ser sometido dentro de las 24 horas a una autoridad judicial. No puede transgredir las 48 horas. Pero cuando tú violentas todo eso, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás transgrediendo lo que se conoce como el debido proceso de ley. En cualquier otro país es suficiente como para que el caso se caiga. Aquí no, cubierto.